Bien, jovencitos, buenos días. Bien, hoy día nos toca el tema sobre factores de riesgo en el adolescente. Vamos a ver algunos factores, algunos riesgos que asumen más que todos los adolescentes en una época, como sabemos, de cambios, ¿verdad? El adolescente, su característica, su sello, se podría decir es la etapa de los grandes cambios, donde deja de ser niño para pasar a ser adulto, pues. Hay nuevas facetas, nuevo tipo de pensamiento, conductas a las cuales de repente quieren emular, y eso conlleva también algunos riesgos. Y vamos a ver algunos de ellos, ¿ya? ¿Cuáles son, dice, los factores de riesgo? ¿Cuáles son los factores de protección? Bueno, los factores de riesgo más que todo vienen a ser como el uso, el abuso de algunas sustancias tóxicas, ¿cierto? Llámese alcohol, llámese el fumar, llámese adicciones ludopáticas, pero hoy día vamos a hablar sobre el consumo de drogas, ¿cierto? El consumo de drogas viene a ser un factor de riesgo que está en aumento cada vez más, está en aumento. La droga, más que todo, es como una especie de hábito que la persona va a ir consumiendo de poco a más. Y esto se va a acrecentar por algunos momentos o situaciones que tiene o que conlleva la persona. Llámese el hogar, llámese la sociedad, llámese los grupos de amigos. Todos ellos van a motivar a que la persona pueda ingerir algún tipo de droga. ¿Se dan cuenta? O sea, la droga es un factor de riesgo muy importante que hay que tenerlo en cuenta. En estos tiempos, la juventud, la adolescencia, más que todo, son más proclives a caer en este tipo de adicciones, precisamente por algún tipo también de problema que pueda tener, tanto en la familia como también problemas personales, ¿ya? Como acá dice, ¿verdad? Son factores de riesgo que pueden aumentar la posibilidad de que una persona abuse de las drogas, mientras que los factores de protección pueden disminuir este riesgo. ¿Se dan cuenta? O sea, que hay factores también de protección. ¿Cuáles serían esos factores de protección? Una familia bien consolidada, primeramente, que no tenga alrededor situaciones o algo a quien imitar. En este caso, de repente, alguien que beba o alguien que consuma drogas, también va a ser un factor de riesgo. Pero el factor de protección ya está dado por la familia, pues. Le impide, le aleja, le controla, le aconseja y le hace ver situaciones que pasaría si consume este tipo de sustancias. O sea, prácticamente le está protegiendo al adolescente. Los factores de riesgo y de protección pueden afectar a los niños durante diferentes etapas de sus vidas. Cada etapa ocurre riesgos que se pueden cambiar a través de una intervención preventiva. Ya estamos hablando acá desde niños hasta jóvenes adolescentes. Pueden ir cambiando, ¿verdad? O sea, el tipo de conducta más que todo es la que va a hacer que el niño en adelante pueda ser proclive a poder consumir algún tipo de sustancia. O sea, la conducta, ¿se dan cuenta? La conducta tiene mucho que ver acá. Ese va a ser un factor de protección. Una buena conducta, una buena protección. Una mala conducta, un factor negativo, la cual fácilmente puede ir a caer. Entonces, la conducta tiene mucho que ver. Por lo tanto, el factor de protección, en este caso la etapa preventiva, sería corregir esa conducta. Corregir. Como dicen, ¿no? Los comportamientos negativos, o sea, hay comportamientos negativos, pueden llevar a riesgos adicionales. ¿Se dan cuenta? O sea, más allá de que haya alrededor personas o situaciones a las cuales el niño pueda, o el adolescente en este caso, pueda emular o quién sabe, ¿cómo podríamos decir?
puede involucrarse en ese tipo de grupo. Más que todo eso, vendría a ser también la conducta, el comportamiento negativo. Entonces, el comportamiento negativo puede llevar a varios riesgos adicionales. Llámese alcoholismo, llámese algún tipo de adicción. ¿Se dan cuenta? Entonces, un comportamiento negativo de la persona es más proclive a que pueda conllevar algún riesgo adicional. Como acá dice también, tales como el fracaso académico, también dificultades sociales, fácilmente no hace amigos buenos, sino al contrario, amigos malos, ¿verdad? O quién sabe, no sabe llevar una relación de amistad, de amigo, y fácilmente no se le hace bien, pues. El aumento del riesgo de los niños para que el abuso de drogas en el futuro, o sea, ese es en el futuro el cual se va a trasladar, se va a hacer presente todas esas dificultades sociales, de fracaso académico, comportamiento negativo, eso se va a reflejar en el futuro. ¿Ya? Principales factores de riesgo psicológicos y sociales en el adolescente. Vamos a ver algunos principales factores de riesgo psicológicos y sociales. Nos vamos a enfocar en la parte psicológica y social. Dice que se considera factor de riesgo a la característica o cualidad de una persona o comunidad que se sabe va unida a una mayor probabilidad de daño a la salud. O sea, tiene que ver mucho acá, entonces, la cualidad de quién, de la persona, la cualidad de la comunidad, del hogar. Esto va a ir unida a una mayor probabilidad de daño en su salud. Buenas cualidades como persona, menor probabilidad de un daño hacia su salud. ¿Ya? Entonces hay que partir de ahí, de la persona, de la familia, de la comunidad. Un lugar donde se propicia buenas conductas o una buena relación con las personas, entonces es poco probable que vaya a caer, ¿verdad?, en algún daño tanto mental como de salud. La adolescencia, dice, por ser un periodo crítico, acá estamos, donde estamos viendo el periodo de cambios que conlleva tanto en lo físico, psíquico, social. El adolescente quiere desarrollarse ya independientemente, ¿verdad? Independientemente, al margen de su familia inclusive. Bueno, hay casos en los cuales de repente hasta se van de la casa porque quieren experimentar la vivencia. Algunos siguen y algunos no, eso ya depende, ¿verdad? Van a ver cómo se desenvuelven, dice, se considera, dice, como un periodo de riesgo. Claro, es un periodo de mucho riesgo. Va a depender, como les dije, de la conducta de la persona. Una conducta negativa conllevaría a qué cosa, a que fácilmente se relacione con el mundo de las drogas o de algún tipo de adicción. Pero una conducta positiva, por más que esté alejado de la casa, siempre va a tener la responsabilidad para poder elegir. ¿Se dan cuenta? Elegir. O sea, en este caso, el adolescente con una buena conducta, con una base positiva, por más que esté alejado de la casa y quiera independizarse o quiera vivir ya su experiencia solo, pero tiene la buena conducta, entonces fácilmente no va a caer ante los riesgos. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la conducta acá tiene mucho que ver. Bien, también hay algún tipo de alteraciones en la personalidad, pues, ¿no? Hay algún tipo de, como les dije, se cohíben o son poco tratables, son antisociales, dependiendo de la persona al cual es, ¿verdad? Entonces hay también algún tipo de alteración psicológica, tanto en lo personal como en lo físico del adolescente. Bien, jóvenes, entonces, que quede claro que los factores de riesgo tienen mucho que ver con la cualidad de la persona, cualidad de la familia, cualidad de la comunidad, la cual va a depender mucho que si los factores es más probable o menos probable que se involucre o que caiga en algún tipo de adicción o droga o conducta desviada, ¿ya? Principales factores de riesgo, dice, psicológicos, netamente psicológicos. Dentro de ellas, dice, podemos destacar la necesidad de autoafirmación. Claro, esa es la necesidad del adolescente.
quiere autoafirmarse que realmente él es una persona que puede aportarse en él, o que puede diferenciar, o que puede marcar, o algo, ¿no? Ya verá, depende qué piense. O sea, pero sí necesita autoconfirmarse, con el grupo, con la casa, con la familia, o con la sociedad. ¿Qué más? Una necesidad de independencia, de relación íntima, personal, y la aceptación por parte del grupo. ¿Se dan cuenta? O sea, estos son algunos factores de riesgo psicológicos. Como hay esa necesidad de autoafirmación, ¿dónde lo va a conseguir? Si no lo consigue en la casa, si no lo consigue en la familia, entonces lo puede conseguir en algún tipo de grupos que se dedican a estas actividades o estas prácticas de consumir algún tipo de alucinante o algún tipo de droga o alcohol. ¿Ya? Entonces, ahí se va a autoafirmar. No va a ser positivamente, sino va a ser negativamente. Es por eso que es un factor de riesgo en la parte psicológica el buscar la autoafirmación. Pero si lo busca de una manera positiva, entonces lo encontraría en algo en la casa o en alguna actividad que va a desarrollar. Pero si va a lo fácil, entonces va a ir a un grupo que definitivamente va a desviar esa necesidad. ¿Qué cosa es la otra necesidad que tiene el adolescente? La necesidad de independencia. ¿Y dónde lo va a alcanzar? ¿Y dónde lo va a lograr? También en el grupo. Pues todo se va a desarrollar prácticamente en el grupo. De relación íntima y personal, ¿dónde? En el grupo. Ya que en la casa no hay, ya que en la familia no hay, ya que en la comunidad no hay, entonces ¿dónde voy? Al grupo que me está ofreciendo esas necesidades. Otro, la aceptación por parte del grupo. En el grupo, ¿dónde se desenvuelve? ¿Qué tipo de grupo tú estás yendo? ¿A qué tipo de grupo tú te relacionas? ¿Son grupos positivos o son grupos negativos? De acuerdo a eso, tú vas a generar una necesidad de aceptación. ¿Hacia dónde? Hacia el grupo. Si es positivo el grupo, entonces tu aceptación tiene que adecuarse a lo que el grupo te pide. ¿Qué te pide el grupo? Que seas más estudioso. De repente es un grupo académico, te pide que seas más estudioso. Si no eres así, entonces el grupo no te va a aceptar fácilmente y tú te vas a sentir mal y vas a ir a buscar a otro grupo que sí te haga parte, ¿verdad? Si tú no te gusta, entonces irás a un grupo donde no le gusta por el estudio y solamente se dedica a cosas de diversión. Entonces, de repente ahí sí te van a aceptar, pero es una parte negativa, pues hay que darnos cuenta en esa parte. Es por eso que dice que estos factores de riesgo psicológicos nos pueden llevar a lo mal y también nos pueden llevar al bien. O sea, va a depender, como les dije, a qué tipo de grupo tú vayas a ir o has escogido o que estás viendo o que te gustaría pertenecer inclusive. Uno desde ya está pensando, me gustaría participar en este grupo, me gustaría estar en este grupo, pero ¿qué es? ¿A qué se dedican? ¿Qué realizan? ¿Qué objetivo van a tener? ¿Qué metas tienen? Entonces tú analizas todo eso. Entonces, si es positivo, buena hora, corre. Pero si es negativo, de ahora ya tienes que ir pensando, ¿qué beneficio te va a dar eso? Solamente un momento de diversión, un momento de alegría, un momento para que me hagan sentir bien, entonces no valdría la pena, no valdría la pena. Eso poco a poco se va a generar una adicción, un hábito, y es un poco difícil que uno salga de esos grupos a los cuales va a pertenecer cuando son negativos. Es muy difícil, ¿ya? Muy difícil. Entonces mejor no, ¿verdad? Mejor no. Dice patrones inadecuados de educación y crianza. Estos pueden ser algunos patrones inadecuados, ¿ya? La sobreprotección. A veces esto puede acarrear también un problema. Cuando hay una sobreprotección, se puede manifestar, dice, de una manera ansiosa. ¿De parte de quién? De los cuidadores, que están preocupados por cualquier detalle que le falta, ya se genera una ansiedad y el mismo hijo o la persona o el adolescente lo va a asimilar, lo va a sentir. Por lo tanto, una sobreprotección ansiosa no hay que evitar, ¿no? Hay que evitar. ¿Qué más? El autoritarismo, pérdida de la comunicación con los padres. Esto genera el autoritarismo, cuando se genera una barrera en la cual el adolescente prácticamente ya le hace un poco difícil entrar y entablar una relación con el papá o con la mamá. Por lo tanto, hay que también mediar o equilibrar esta parte del autoritarismo. Hay que tomarlo, como dice, de una buena manera, no de una manera exagerada, ¿ya? Otro, la agresión.
también, ¿verdad? Esto ya tiene que ver mucho con la integridad de la persona. Es el sentimiento que le hace sentir a ese niño, a ese joven, a ese adolescente, cuando hay un tipo de agresión, más que todo, o cuando se ve una agresión permanente, que es lo peor todavía. Y la permisiva, lo contrario de la agresión, pero ya es una exageración, porque lo mismo dice permisiva, hace lo que quiere, ya prácticamente las reglas no están claras, las reglas no se cumplen, las reglas son muy variables, las reglas no son exactas, las reglas no son claras, entonces aquí hago lo que yo quiero, porque a mí me lo permite. Entonces hay que cuidarnos también de eso, y eso de que hago lo que quiero, en el futuro, como hemos visto, va a conllevar y va a dar los resultados. Es por eso que no hay que abusar tampoco de esto. Otra, autoridad dividida, cuando hay normas que no son claras tampoco. O sea, no permite haber una claridad. O sea, puede ser autoridad dividida. O sea, el papá dice otra cosa, la mamá dice otra cosa, puede ser, ¿no? Y ambiente frustrante, cuando el adolescente no encuentra adecuadas manifestaciones de afecto, o sea, se siente frustrado, a lo cual de repente él pensaba adquirir o recibir en la familia. Entonces hay un ambiente que le causa frustración. Y la sexualidad mal orientada, la comunicación en esta esfera queda restringida, dice, el adolescente busca, o sea, que busca otros medios informativos. Por lo tanto, también puede haber una distorsión, una desorientación en cuanto a la sexualidad. Entonces, son patrones, dice acá, inadecuados de educación. Patrones inadecuados, no se olviden, patrones inadecuados de educación, sobreprotección, autoritarismo, agresión, permisividad, autoridad dividida, ambiente frustrante y sexualidad mal orientada. ¿Ya? Son patrones. Dice, como principales factores de riesgo social tenemos, ¿cuáles son esos factores principales de riesgo? ¿Ya? Principales factores de riesgo social, ¿cuáles son? Un inadecuado ambiente familiar. Ya estamos hablando exclusivamente de la familia. Lo anterior hemos visto psicológico, ¿ya? Acá estamos hablando de la familia. Cuando la familia en este caso podría ser disfuncional, llámese papá solo, mamá con otra persona que no es su papá, se genera con hermanastros o con, o sea, familia anucleada, o sea, diversidad tipo de familias, bueno, que son familias disfuncionales también en el aspecto de comportamiento, de conducta, también puede ser. Entonces eso va a conllevar un factor de riesgo, ¿ya? Otro, pertenencia a grupos antisociales, o sea, cuando el joven ha decidido participar o ser parte de esos grupos antisociales. Busca su autoafirmación, busca su aceptación en grupos dudosos. Ahí está buscando todas esas necesidades que hemos visto. Esas necesidades psicológicas lo va a buscar ¿dónde? En los grupos antisociales. La promiscuidad. ¿Qué cosa genera? Embarazos precoces y una autoestima negativa, jóvenes. La autoestima puede ser positiva como también puede ser negativa, pero ambos tienen un exceso de valor, de creencia de que ellos son pues lo mejor. En este caso se genera una autoestima negativa. Claro que se cree lo mejor, claro que se cree independiente, claro que se cree que es el esto, ¿no? Pero la autoestima va en el sentido negativo, ¿ya? Abandono abandono escolar y laboral también son factores. Un desvinculamiento con la sociedad, carencia por afrontar responsabilidades. Importante esto, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes tienen este tema, este problema de querer afrontar o no querer afrontar responsabilidades. Huyen, pues escapan, ¿verdad? Entonces, si están involucrados con algún tipo de riesgo, de adicción o cualquier cosa, entonces este es un síntoma, ¿verdad? No quieren afrontar ningún tipo de responsabilidad. Otro, bajo nivel escolar, cultural y económico, también es otro factor de riesgo social. Esto más que todo afecta en el desarrollo de la persona en general, porque el bajo nivel escolar repercute en su autoestima también, una baja cultura o una cultura, ¿no? Quién sabe cómo esté, de repente es negativa, positiva, ya tendríamos que ver en qué tipo de cultura se desarrolla o qué tipo de cultura es esa persona desarrollado en sí, en su pensamiento, si es buena, si es mala,
Y otro sería por lo económico, ¿verdad? Saben que lo económico también afecta tanto en la adquisición de bienes de primera necesidad, adquisición que el cual la persona se pueda sentir bien, y imagínate si no tiene eso, entonces ocurre también un frustramiento en la persona. Entonces todos estos van a afectar ¿qué cosa? En el desarrollo integral de la persona, cuando hay un bajo nivel escolar, cultural y económico, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces hasta aquí llegamos el día de hoy. Pues repasemos entonces esto y nos encontramos la próxima semana, jovencitos.